¿Qué tal? Buenos días, esto es Zona Saludable y el tema que trataremos esta mañana es espectro autista, la importancia de un diagnóstico adecuado. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Así es, estamos iniciando una transmisión más de tu programa Zona Saludable a través del 91.5 de FM y por www.zona3.mx nos puedes ver, escuchar y conocer si así lo deseas. Y si no, pues nos quedamos en la frecuencia de Zona 3, 91.5 de FM. Mi nombre es Laura Mora y como te comentaba al inicio de este espacio, el tema de este día es espectro autista, la importancia de un diagnóstico adecuado. Y lo vamos a platicar con la doctora Ana Karen Sandoval. Ella es genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética AC. ¿Cómo estás, Ana Karen? Muy bien, gracias. Y muy agradecida por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y pues ahora con un tema muy interesante que es el trastorno del espectro autista, un tema muy de vanguardia, muy de nuestros días. Y me gustaría empezar por definir qué es el autismo. Adelante. El autismo es un trastorno en el desarrollo neuronal. Y se puede identificar en los niños, incluso desde los 16 meses de edad, pero el diagnóstico más acertado se puede dar alrededor de los 3 años. Uh-huh. Y también adultos pueden llegar a padecerlo o a tener rasgos del espectro autista. ¿A qué edad podemos empezar a detectar o cómo se puede detectar el inicio del autismo? ¿Se nace? ¿Se nace con esto? Se nace ¿Es una con condición autismo. Genética? Sí. Pero las manifestaciones más tempranas, por ejemplo, podrían ser que el bebé no tenga contacto visual con la madre ni con los demás niños que le rodean, ni con los demás familiares, que no presente atención a los sonidos de manera adecuada y que también presente llanto con cierto tipo de textura de ropa o cuando se le va introduciendo el alimento con ciertas comidas, como intereses muy definidos desde que son muy pequeños. Un poquito más grande, por ejemplo, empiezan a tener movimientos estereotipados, esto es decir, movimientos repetitivos. ¿Cómo cuáles serían? Por ejemplo, un aleteo de manos, aplausos, las manos arriba y empezarlas a girar o empezar a girar en la silla, dependiendo de la edad que tengan, van teniendo manifestaciones diferentes de este tipo. ¿Cómo a qué edad podemos empezar a ver este tipo de manifestaciones? A partir del 1 año y medio aproximadamente, y se reafirman mucho a partir de los 3 años. ¿Se puede confundir con otra cosa? Sí, se puede confundir con un trastorno de hiperactividad, por ejemplo, pero también el tener autismo no quiere decir que no puedan tener también trastornos de hiperactividad, pero el diagnóstico diferencial de los más importantes es el TDA. ¿Se puede confundir con el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger es parte del autismo, de hecho por eso se llama trastorno del espectro autista. Espectro quiere decir que hay un grupo de manifestaciones o de enfermedades dentro del mismo. Está el autismo típico, uh-huh, trastorno Asperger y otros que no se pueden clasificar de una manera adecuada. Esos 3 grupos son los que están dentro del espectro. ¿Y cómo se puede tratar? ¿Qué se puede hacer para lograr tener esa comunicación con los niños? Porque uno de los principales problemas es mantiene aislado del mundo, vive en su propio mundo, ¿no? Las 3 características principales es el aislamiento social, uh-huh, los gustos restringidos y los movimientos estereotipados. Uh-huh. Y lo que se puede hacer para el tratamiento es la terapia, principalmente. Ajá. Es la terapia neuropsicológica. Ah, ok. Y entonces, ¿qué es lo que se le debe aconsejar a los padres de familia cuando estén notando ciertos signos? ¿Con quién deben de acudir? Puede hacer un diagnóstico un neurólogo, un psiquiatra, un neuropsicólogo o en este caso también el genetista. Uh-huh. Puede acudir con cualquiera de los 4. Sin embargo, a la hora de abordar un niño, siempre es necesario ir abordado por cada uno. Cada uno de los especialistas tiene algo que aportar para el diagnóstico y para el tratamiento. Uh-huh. Como por ejemplo, en mi caso, en el caso de la genética, lo que se hace es que el niño
no presente rasgos de algún otro síndrome y poder descartar que sea un autismo secundario, porque hay autismos puros, o sea, que presentan solamente características autistas, y hay autismos en los que vienen acompañados de otros síndromes o son parte del componente de un síndrome. Entonces es primero descartar el síndrome, y en los autismos primarios también se pueden hacer otros estudios. En el caso del neurólogo, es sobre todo ver que a nivel de imágenes cerebrales no se encuentran alteraciones, nos ayudan a poder establecer el diagnóstico también, y ellos tienen parte del manejo en cuanto a farmacológico, pueden darles para que estén más concentrados o para que sean menos agresivos. Y el neuropsicólogo se encarga de aplicar las escalas para poder confirmar el diagnóstico. Hay una película que a lo mejor tú la has visto que se llama Raymond, donde Dustin Hoffman hace el papel de un autista, pero estamos hablando de que él presenta un grado de autismo no tan antisocial. Bueno, no, sí, viéndolo bien, sí, porque él no tolera que lo toquen, lo tocan y grita, le molesta que lo toquen, pero ha desarrollado una habilidad muy especial, una inteligencia más por el nivel. ¿Es cierto esto, que los autistas tienen una inteligencia más elevada que el común de las personas o que tienen alguna habilidad especial? El autismo también se puede clasificar de dos formas, que es el autismo de alto funcionamiento o el autismo de bajo funcionamiento. En los autismos de alto funcionamiento tienen de una inteligencia normal a una inteligencia superior, arriba del promedio, que la mayoría son de inteligencia normal. Pero siempre tienen por ejemplo, en el caso del síndrome de Asperger se ha visto mucho que tienen un interés restringido por alguna materia en particular, como por ejemplo, tengo un paciente que siempre está muy atento de todo lo que sale sobre coches y te sabe decir todo sobre coches. Hay otros que son buenos en los cálculos matemáticos, pero tienen déficit en las otras áreas, tienen déficits sociales, déficits verbales, déficit en la comunicación, déficit en la interacción en el juego con otros niños. Entonces, a pesar de que en un área sobresalgan mucho, todo este conjunto de particularidades hacen que el niño no se pueda desarrollar adecuadamente. ¿Y entonces ahí qué se tiene que hacer? Primero, se puede ver si el don o esta peculiaridad que presentan puede ser llevada como a explotarse para que puedan tener un desarrollo en esa área, si son funcionales en esa área o en algunas otras áreas. Entonces se tiene que abordar mediante terapia para ver qué es lo que más le funciona a este niño y cómo poderlo ir integrando. También un niño que tiene terapia, un niño que tiene atención, tiene mucho mejor desarrollo que un niño que no la tiene. Se habla que más o menos un 15% de los niños logran ser totalmente independientes en la edad adulta, con una buena atención. Pues muy bien, ahorita seguimos platicando de esto, cómo ayudar a una persona con este trastorno para que pueda tener una mejor calidad de vida y una relación con los demás, con su entorno. Vamos a una pausa comercial, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te comuniques a través de nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266. También nos puedes seguir por nuestras redes sociales, en Facebook, Zona 3 Noticias, en Twitter, @Zona 3 Noticias. Regresamos, esto es Zona Saludable, nos sintonizas a través del 91.5 de FM. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Desde la mañana con 20 minutos saludamos a quien hace posible que tú nos escuches a través del 91.5 de FM y nos veas por www.zona3.mx. Omar Machain en controles técnicos, que hoy está de teacher. Y también, ¿cómo se llama el muchacho que está aquí con nosotros? David, bienvenido David. También le saludamos a Olivier Murillo, nuestra productora, Ceci Delgadillo, nuestra telefonista, quien te contesta amablemente a través de las líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266 para que tú hagas tus preguntas y puedas sacar y despejar tus dudas sobre el tema de este día, el autismo. Y Pepe Aldape, no menos importante por ser el último Pepe Aldape que se encuentra en la asistencia en la producción. Esta mañana estamos platicando con la doctora Ana Karen Sandoval. Ella es genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética AC. Hablamos esta mañana de espectro autista, la importancia de un diagnóstico adecuado. Yo creo que alguna vez nos hemos topado o nos toparemos con un niño autista y me imagino que tenemos que saber que son ciertos comportamientos y puede resultar incómodo porque tenemos la mala costumbre los seres humanos
que vemos algo diferente y somos muy dados a criticar, a juzgar, a ver insistentemente a una persona o en este caso a un niño. ¿Cuál sería la recomendación que tú nos podrías dar, Ana Karen, para las personas que en un momento dado podamos toparnos con un niño autista y no incomodar? Yo creo que el problema ante todo es una falta de tolerancia y una falta de conocimiento hacia que personas podemos reaccionar diferente ante los estímulos, que a veces no todas las personas pues tenemos la misma sensibilidad hacia las cosas también o los mismos gustos. Como por ejemplo, a veces en un supermercado vemos un niño haciendo un berrinche y no le tenemos la tolerancia necesaria. Y pues en este caso los padres sufren mucho de ansiedad y de aislamiento social, incluso de otros padres de familia de las mismas escuelas, que es ahorita pues ya es muy común tener algún compañerito que tenga trastorno de déficit de atención o autismo en los salones, a pesar de que hay escuelas especiales para ellos. Lo más recomendable es que se empiecen a integrar a las aulas de escuela regular. Y pues tenemos que tener como padres de familia mucho más criterio para poder saber que esto no va a venir a atrasar a nuestros hijos en las escuelas, sino que al contrario, la educación tiene que irse haciendo cada vez más integral y que ellos también tienen que tener sus apoyos exteriores. Mencionaste algo muy importante, la integración de niños con autismo a las escuelas. Las escuelas tienen la preparación, los maestros tienen la preparación para tratar con un niño autista, tienen que darle un trato diferente, ¿o se le debe tratar como un niño cualquiera? Se le debe tratar como un niño cualquiera en la medida de las posibilidades. Y también hay escuelas que tienen un apoyo un poquito más focalizado. Desgraciadamente ahorita en nuestro medio no todas las maestras tienen la preparación para poder hacerlo, pero en la medida en la que se ha ido introduciendo más el término, en la que la gente se ha ido enterando un poco más del síndrome, las maestras también se interesan por ver cómo pueden ayudar a ese alumno en particular. Y muchas veces hasta nos consultan a nosotros, consultan a otros maestros, o hay escuelas que incluso tienen un psicólogo que pueden apoyar este tipo de situaciones, pero sí cada vez es un poquito más la inclusión social de la persona con trastorno autista en las escuelas regulares. ¿Y cuál el aprendizaje que llegan a tener estos niños autistas es hasta qué nivel o es un aprendizaje como cualquier niño? Sí es más limitado. Muchos niños no superan la primaria o niveles de secundaria, pero es hasta lo más que se pueda. El problema es que no se debe de dejar de estimular a ese niño, que debe de, hasta donde la limitación o cualquier otra cosa, hasta donde tenga que llegar. Y pues los apoyos externos de los padres, está trabajando con ellos en casa, está trabajando con ellos con los terapeutas. ¿Los papás necesitan cierta capacitación para poder tratar a sus niños? Sí, también. ¿Cuál sería y dónde la podrían recibir o cómo? Por ejemplo, con los psicoterapeutas encuentran un apoyo muy importante y con los grupos de mamás. Hay grupos de mamás que pueden compartirles cosas de la vida diaria que a lo mejor no se pueden llevar a cabo en un consultorio, porque pues es 1 hora o 2 horas que ves al paciente. Entonces, toda esta información se puede compartir más fácil entre padres de familia que tengan la experiencia con otros niños y también con niños con diferentes funcionalidades, con diferentes grados de habla, con diferentes grados de intereses. O sea, yo creo que es mejor enfocarse a grupos de ayuda con las mamás. Acabas de mencionar que hay diferentes tipos de habla, diferentes niveles que tienen cada niño. ¿Hay cosas que sirvan a todos los niños que se hagan? Es decir, hay terapias que sirvan a todos los niños independientemente del grado de autismo que se tenga, o cada niño tiene que recibir un trato personalizado. Las terapias son individualizadas. Hay, por ejemplo, terapias que son más enfocadas a la conducta, terapias al lenguaje, dependiendo cuál es el déficit que presenta el niño, si es en conducta, si es en lenguaje, si es en un problema social, es en donde se va enfocando los diferentes tipos de terapia, para poder llevar ese área de oportunidad hacia ventajas o hacia mayores grados de provecho. Uh-huh. Entonces, ¿un niño autista se puede desempeñar laboralmente en algún, bueno, obviamente ya que crezca? No todos. Se habla que aproximadamente un 15 o un 20% en la edad adulta van a tener una inclusión laboral y alrededor de un 50% van a estar todavía viviendo con los papás en edades adultas avanzadas. Pero sin embargo, todo el apoyo va enfocado a que sean lo más independientes posible. ¿Y pueden casarse? Sí. ¿Un niño autista o un hombre autista puede tener hijos autistas? Puede tener hijos autistas.
la probabilidad global de tener un hermano con el trastorno del espectro autista va a depender cuántos afectados hay en la familia y si son hombres y si son mujeres. Como es menos frecuente en las mujeres, se habla de que tiene una carga genética mucho más grande. Entonces, si hay un solo afectado en la familia, se habla que un 7% hay de probabilidad de que tenga hermanos autistas, cuando hay un hombre afectado en la familia. Cuando hay una mujer afectada, sube hasta el 14% la probabilidad. Y si hay más de un familiar de primer grado afectado, más o menos tenemos un 34% de probabilidad. ¿No hay algún estudio que pueda designar si un niño autista va a tener hijos autistas? Sí, lo que se puede hacer es primero mediante el árbol genealógico poder deducir las probabilidades. Y mediante los estudios, hay diferentes estudios que podemos ir haciendo a lo largo del tratamiento. Uno es el cariotipo que hablábamos anteriormente, que es cómo vemos la información genética, como de manera, en el microscopio de manera más general, ver si hay problemas de pérdidas o ganancias en este estudio, y dependiendo de esa pérdida o esa ganancia que tenga, se le puede dar un asesoramiento, la probabilidad de que tengan otro hijo con esto, o la probabilidad de que él cuando sea mayor y tenga hijos y tenga otra persona con las mismas características es esta. O sea, sí se puede determinar, y también para síndromes específicos, como te mencionaba al principio, hay por ejemplo síndrome Down que tiene autismo, hay por ejemplo neurofibromatosis, que es una enfermedad muy frecuente en la población. ¿Cómo se manifiesta o qué es esto? Tiene autismo. Se manifiesta con manchas café con leche en la piel y neurofibromas. Tienen nódulos también en los ojos que se llaman nódulos de Lynch. Granitos, bolitas, ¿cómo lo podemos describir? Se ven como manchitas en los ojos, cafés, y en la piel son manchas café con leche, son manchas cafecitas, pero tienen que tener, dependiendo la edad, más de 5, por ejemplo, y de cierto tamaño para poder determinar una neurofibromatosis y cumplir con ciertos criterios. También pueden tener otro tipo de problemas. Entonces es todo esto, ver si se trata de un síndrome y en base al síndrome se puede dar un asesoramiento. Comentabas que también pueden desarrollar el síndrome de Tourette. Platícanos qué es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es aquel donde un trastorno neurológico en donde tienen tics y movimientos repetitivos. Y ellos también pueden desarrollar autismo. Son de los menos frecuentes. Y de hecho, Tourette no es algo muy frecuente en la población mexicana, pero sí hay casos. Este afecta más a las mujeres, ¿verdad? Afecta más a las mujeres y en edades jóvenes, como de cerca de los 20 años. Bueno, con esto vamos a la pausa comercial y regresamos para seguir platicando con la doctora Ana Karen Sandoval, genetista, certificada por el Consejo Mexicano de Genética AC. 3122-4200, nuestros teléfonos, 3122-4266 y nuestro WhatsApp para que hagas tus preguntas, comentarios y aclares tus dudas sobre el tema de este día, espectro autista, la importancia de un diagnóstico adecuado. Es el 33 18 80 76 41. Vámonos a las calles a escuchar al señor Eder Saldaña, que te indica cuáles son las calles menos congestionadas para que logres llegar a tiempo y tranquilo a tu destino. Regresamos, esto es Zona Saludable. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. 10:36 de la mañana. Este programa es Zona Saludable. Estamos platicando con la doctora Ana Karen Sandoval, genetista con certificada por el Consejo Mexicano de Genética AC. Hablamos del espectro autista, ya tenemos algunos comentarios. Vamos a hacérselos llegar a la doctora. Dice, hola, buen día, muchas felicidades por este tema tan importante. Disculpen mi pregunta, ¿la genetista qué es exactamente a lo que se enfoca? Mil gracias. Dice que a mis hijas las tiene que ver una genetista o un genetista. Ellas están en un tratamiento por otras causas, pero es su duda. La genetista que se enfoca. De hecho, mandaron realizar un carotipo a su hija. Ok, lo que hace un genetista de manera rutinaria es ver pacientes que tengan malformaciones, ver pacientes que tengan problemas de metabolismo, esto es que no puedan procesar las sustancias de su cuerpo adecuadamente, enfermedades raras, enfermedades que a lo mejor no han tenido un diagnóstico, que no se sabe qué es acertadamente, y enfermedades hereditarias, que no todas las enfermedades genéticas se heredan. O sea, cualquier enfermedad que se repita en la familia. También ver pacientes que tienen rasgos diferentes
comportamientos distintos o que tienen trastornos de movimiento, por ejemplo. Un cariotipo se puede utilizar en malformaciones, se puede utilizar, por ejemplo, en estos trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, que son los problemas de aprendizaje, en trastorno del espectro autista y en TDA, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y se puede utilizar también en problemas hereditarios o en aborto. Perfecto. Terminación 2620 nos envió un video. Te comento, ya lo vio la doctora Ana Karen. Termino la pregunta que hace esta persona de la terminación 2620. Dice, mi hija presenta estos síntomas, el pediatra me pidió que lo grabara. Esto podría ser autismo y dice que tiene manchas en los ojos como oscuras desde que nació. Creo que tenemos que hacer un diagnóstico integral. Los movimientos sí parecen repetitivos, estereotipados. Primero hay que ver que no se trate de otro trastorno del movimiento puro, que pueda estar causado por un problema en el cerebelo, que es la parte de la coordinación en el cerebro, o que realmente sean nada más movimientos estereotipados pendientes de un trastorno del espectro autista. Y hay que ver qué otras características físicas presenta, cómo es la carita, cómo son las manos, cómo son los pies, para que nos vaya dando pistas si se trata de un síndrome o de alguna cosa aislada. ¿Cuáles serían estas características físicas que acabas de mencionar? ¿Qué es lo que se tiene que observar? ¿Qué es lo que tiene que observar? Todo. ¿Qué es la cabello, cara? ¿Cómo es la cara? ¿O qué rasgos presenta su cara, sus manos? Por ejemplo, que tengan un poquito más la parte de los pómulos un poquito más retraída, que sus ojos no estén totalmente rectos, sino un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, que la boca se encuentre hacia abajo, que los dientes no estén bien formados, un paladar alto, un paladar con hendiduras, o una óvula o campanilla con hendiduras. Todo eso. Cómo están formadas las líneas de las manos, si hay dedos más pequeños, si faltan dedos, si faltan uñas. ¿Todos estos son característicos de una persona con autismo? No, de síndromes en general. Síndromes en general. Sí, de hecho los autistas presentan pocos rasgos característicos. Si los ponemos entre ellos, tendrán características similares, pero en muy poco porcentaje a comparación de otras enfermedades. Como los niños con síndrome Down. Ajá, pero son rasgos menores, no son tan evidentes como en síndrome Down. Ok. Terminación 1476 dice, buen día, ¿a dónde hay que acudir para una valoración sobre un niño que parece que tiene rasgos de autismo? ¿Puedo darle mi teléfono? Sí, claro. Mi teléfono es 331-0909-225 y la cita conmigo yo creo que les podría ayudar mucho para orientarnos, para poder establecer el diagnóstico presuntivo y ahora sí enviarlos con cada uno de los especialistas que nos van a ayudar con todo ese pedacito del diagnóstico. Incluso entre los especialistas trato de comunicarme para que cada quien me dé su punto de vista y podemos estar todos en el mismo canal en el tratamiento. ¿Puedes repetir tu número telefónico, por favor? 331-0909-225. Puede ser por WhatsApp también. No hay ningún problema. Nos pregunta Rosy, buenos días, solo para felicitarlos por esperar el tema. Les comparto, tengo una muchacha de 25 años con retraso mental y cuando viví en México, batallé mucho para integrar a mi hija en la escuela hasta que tomé la decisión de emigrar a Estados Unidos hace 29 años. Y hoy puedo compartirles que es excelente para los niños especiales y los niños regulares puedan compartir las aulas, porque los que no son especiales se hacen más independientes y los niños regulares desarrollan la empatía. Gracias por traer a profesionistas como la doctora que nos informa y nos despeja de tantos mitos. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, Rosy, desde Austin, Texas. Es muy importante esto que nos dice ella y sobre todo la integración, que ya habíamos platicado de esto, ¿no? De que ayuda a los niños. Sí. Y es cierto esta parte que ella también menciona, ayuda a los niños regulares a ser tolerantes ante una circunstancia que no es como la de ellos, ¿no? Sí, que es algo que nos hace falta. Extrapolarlo en otras situaciones, porque todavía tenemos mucho problema cultural en ese aspecto y quizás lleve todavía años solucionar este problema cultural de la integración, no nada más de las personas con autismo, sino de los demás problemas genéticos. Dice Ignacio Hernández, buen día. ¿Un genetista puede ser biólogo especializado en genética o biología, tanto celular como molecular? Son maestros o doctores que pueden estudiar el ADN, los genes y las fallas en los ciclos celulares. Krebs y Calvin. Saludos, los escuchamos desde de Ciencias Biológicas de la UDGA. Muchísimas gracias. Sí. ¿Algún comentario al respecto, Ana Karen? Sí,
En mi caso, me dedico más al área médica clínica. La genética ahorita tiene muchísimas ramas, como lo comenta el doctor, desde las ramas que se encargan solamente de plantas, de otras especies, hasta los que se encargan de genética médica, genética molecular. Por ejemplo, aquí en Guadalajara estamos los genetistas clínicos, que generalmente hacemos medicina primero, luego hacemos la especialidad en genética médica en un hospital, y también están los de doctorado, que son como lo mencionaba el doctor, hacen su doctorado en genética médica, pueden ser biólogos, pueden ser químicos, pueden ser médicos también, incluso hay enfermeras y nutriólogas ya en los doctorados de genética. Y todo esto pues hace que sean los abordajes también multidisciplinarios con los pacientes y que pueda ser más interesante, más descubrimientos, porque cada quien aporta su pedazo de esencia a todo esto. Como comentamos al principio del espacio, es muy importante un diagnóstico temprano para que también estos niños reciban un tratamiento temprano. Como en el caso de la persona que nos envió el video, la niña se ve como de 1 año, 2 años. ¿Qué tanto puede modificar el hecho de que una niña de esta edad sea atendida a tiempo o antes o tempranamente para tener un mejor resultado en su vida adulta? Desde el hecho de que el cerebro es un poquito más receptivo en la edad de los niños, desde ese hecho podemos irlo modificando en sus conductas, en todo el problema que tenga, entre más pequeño sea. En cambio, sí hay mucho que hacer también con las personas adultas y con los adolescentes que presentan los problemas, pero entre más temprano es mucho mejor la intervención y podemos ayudarlos en más aspectos. Podemos ayudarlos, por ejemplo, con el desarrollo del lenguaje. Muchos nunca van a llegar a desarrollar un lenguaje a pesar de la terapia. Sin embargo, aquellos que sí tienen algo de potencial, se les puede explotar ese potencial para que puedan articular al menos frases o palabras para que se desenvuelvan mejor. Pero sí, entre más temprano, mejor. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Esto es Zona Saludable. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Con 49 minutos, la determinación 1144 nos dice: hola, buenos días, un tema muy interesante. Estamos hablando esta mañana del espectro autista, la importancia de un diagnóstico adecuado con la doctora Ana Karen Sandoval. Es genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética. Hace que, por cierto, nos pregunta esto, la terminación 1144, ¿qué es el Consejo Mexicano de Genética? Okay, el Consejo Mexicano de Genética es el que colegia a los especialistas en genética médica. Cuando vamos a terminar la especialidad, tenemos que pasar por ciertos estatutos para poder pertenecer a un consejo. Tenemos un examen, tenemos exámenes tanto orales como escritos, tenemos evaluaciones para que se diga que tenemos la competencia profesional para poder dar consulta, para atender un paciente, para desempeñarnos en otras áreas como dar clases, por ejemplo, o sea que estamos completos para poder ejercer nuestra profesión. Ajá. Una persona pregunta que a dónde puede acudir, la que nos decía que tiene un niño con rasgos de autismo. ¿A dónde puede acudir contigo? Sí, puede acudir conmigo, con un genetista. Somos pocos aquí en Guadalajara, pero puede ser con cualquiera la consulta de ellos. Si tiene algún neurólogo pediatra también, o con un neuropsicólogo. También el psiquiatra de entrada también puede hacer diagnóstico y también nos apoya mucho con el diagnóstico diferencial, porque también los niños con autismo pueden presentar problemas de ansiedad, problemas de atención, cualquier otro rasgo de un problema de tipo psiquiátrico. ¿Cuál es tu teléfono? 331 331 09 09 09 otra vez 09 22 22 5. Ok, para que ahí se pueda comunicar contigo y puedas ayudarlo a hacer una valoración a su pequeño, ¿verdad? Porque es importante el darte cuenta, el diagnosticar a tiempo el hecho de que pueda o no ser autista una persona. Nos escribe Marina Rivera, ella está preguntando sobre otro tema, pero lo quiere preguntar a ti, está consciente que estamos hablando con una genetista. Dice: hola, buen día, tengo un zumbido en el oído, pero el otorrino dice que no tengo nada mal en mi oído.
¿puede tratarse también de ese malestar con la doctora genetista? Si tú lo puedes tratar. Es un tinnitus, Sí. ¿no? Un acúfeno. Por lo que podemos ver, si se trata también de alguna malformación interna, podemos hacer una valoración a nivel de oído, cómo está formado el oído medio o algo que nos puede orientar un poquito más y ver qué más manifestaciones tiene, o sea, aparte pérdida del equilibrio, si hay pérdida del equilibrio, o sea, todo eso, y qué más datos le ha aportado su médico otorrino, pero podemos buscar alguna malformación en oído. Bueno, pues es importante acudir para que te atiendas de cualquier padecimiento. ¿Con qué podemos concluir este programa, Ana Karen? Hablamos ya de los síntomas. ¿Me los puedes repetir para que las personas que nos escuchan puedan ir detectando si alguno de sus hijos tiene este padecimiento? El déficit en la interacción social es un paciente que difícilmente se relaciona con su entorno, que difícilmente se relaciona con los demás, y el contacto visual es muy importante, el contacto visual se pierde. Los movimientos repetitivos y estereotipados como el lavado de manos, el aleteo, golpear algo constantemente, o los intereses restringidos, que les gustan solamente ciertas texturas, ciertas cosas, juegan siempre a lo mismo, no se les puede sacar de una rutina, o tienen rasgos obsesivos y compulsivos. Y también el problema del lenguaje, es un niño que habla tardíamente, es un niño que tiene problemas para comunicar de manera no verbal lo que quiere. Y hay unos que de plano no hablan tampoco. Si no vieron la película de Rayman, yo les recomendaría que la vieran porque ahorita que lo mencionaste está muy marcado este rasgo donde es una persona ya adulta y no la puede sacar de su rutina. Sufre un trastorno, se aloca, se golpea, grita, que son una de las manifestaciones cuando un niño autista está pasando una crisis, ¿no? Sí. Una crisis, entonces ojalá y la puedan ver para que tengamos una idea más clara, aunque hay una serie que tú me comentabas hace un momento que está, ¿ahorita cuál es? Atypical. Y trata sobre esto. Trata sobre esto, sobre todo enfocado al trastorno de Asperger. La vi recientemente, me gusta mucho porque el personaje principal sí tiene características muy bien señaladas de un trastorno de Asperger. Por ejemplo, tiene intereses restringidos con los pingüinos. Y todo el tiempo habla de los pingüinos, cómo se reproducen los pingüinos. Y tiene un lenguaje muy pomposo, muy distinto al que usaríamos comúnmente nosotros para hablar. Como que tienen palabras definidas. Y él, por ejemplo, es un niño con alto funcionamiento, es un niño que se puede desempeñar un poco más en la sociedad, incluso llega a tener dudas si está enamorado o no. Entonces, también eso es parte de Asperger. ¿Los niños autistas se enamoran o los adultos autistas se enamoran? Dependiendo qué tanta interacción puedan tener con el ambiente. Entre más bajo funcionamiento tengan es menos probable. Pero, por ejemplo, en el caso de los Asperger, no sienten las emociones tan francas, pero algunos sí pueden llegar a hacerlo. Digamos que son los menos, pero pueden llegar a hacerlo. Y pueden llegar a casarse y a tener una vida funcional. Pues es que interesante. Repítanos tus teléfonos, donde pueden contactar para las personas que quieran acudir a ver a un genetista independientemente que sea por algún problema de autismo. ¿Cuáles son tus teléfonos? 331-0909-225. ¿Se lo vuelvo a repetir? Sí, por favor. 331-0909-225. Ok, ¿recomendaciones para los padres de familia que tengan niños autistas? La tolerancia, que busquen ayuda en otras familias con el mismo trastorno y que no se desesperen a lo largo del tratamiento. Muchas veces para llegar a un diagnóstico ocupamos mucho tiempo, también recursos económicos, pero el diagnóstico se puede ir dando dependiendo de la gravedad de lo que estemos sospechando, con mucho espacio. Y sin embargo, la terapia sí tiene que darse oportunamente. O sea, es autismo. La causa podemos irla guiando, pero la terapia tiene que empezar ya. ¿Y es de por vida? Probablemente. Comentábamos durante la pausa qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con autismo. ¿Qué es lo que sucede, Ana Karen? Ok. Hay distintas teorías sobre lo que ocasiona un trastorno del espectro autista. Es que en el fetito, cuando uno es feto, no se hayan enlazado bien las neuronas o no se hayan formado adecuadamente. Y que posteriormente esta comunicación entre las neuronas, que son como una red, no se pueda llevar a cabo. Tanto para comunicarse como para no llevar a cabo esta transmisión de la comunicación en el cerebro. La otra teoría es que son los neurotransmisores, que son sustancias que se encargan de comunicar hechos biológicos en nuestro cerebro y que tampoco se desarrollan adecuadamente. Okay. O que están presentes en menor o en mayor cantidad.
Alba Izaguirre dice que nos felicita por el programa y gracias por invitar a los especialistas como tú, Ana Karen. Y también preguntan si hay alguna escuela donde se pueda llevar a algún niño, a los niños autistas. Sí, está USAER y está el CAM, que son los apoyos que más hay aquí en Guadalajara, USAER y CAM. Ok. Bueno, porque dice que su niño tiene 8 años, entonces quiere llevarlo con un especialista, pues, a una escuela para que pueda integrarse a... Ya hay otros privados también. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Karen, por haber estado con nosotros y haber estado ampliándonos esta información sobre el autismo, el Asperger y otros padecimientos que pueden mezclarse con el autismo, como ya lo comentábamos, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Ana Karen. Es la doctora Ana Karen Sandoval, genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética ASEGA, con quien hablamos del espectro autista, la importancia de un diagnóstico adecuado. Siempre ante cualquier manifestación que notes en tus hijos, lo más importante es acudir al médico para que ellos te ayuden a diagnosticar de la manera más rápida y poderle dar un tratamiento pronto y adecuado. Bueno, queremos agradecerle a Omar Machán en controles técnicos, a David, que está también acompañándonos hoy, a Olivier Murillo en la producción, Ceci Delgadillo en los teléfonos, Pepe Aldape en la asistencia y producción. Sobre todo te agradecemos a ti por seguir la frecuencia, el 91.5 de FM. Ya llegó y ya está aquí la doctora Alicia Soltero, que estará contigo a lo largo de esta hora con su programa Lo que ellas quieren, para que sigas con nosotros. Y también nos están pidiendo nuevamente tu número. Es 331-09-09-225. Ajá, ¿otra vez? 331-09-09-225. Perfecto. Nos vamos, quédense con la programación de Zona 3. Mi nombre es Laura Mora y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos. La decisión la tomas tú.